¿Y si el silencio no fuera una retirada, sino el acto más poderoso de un hombre que finalmente eligió su paz? ¿Cuántas veces has sentido que necesitas hacer más, decir más, probar más, solo para ser suficiente? Esperas un mensaje, un gesto, una señal de que tu presencia importa, y cuanto más das, más te ignoran. Pero llega un momento en el que ya no duele su indiferencia, duele tu propio olvido. Duele haber perdido la conexión contigo mismo solo por mantener viva una relación que ya estaba muerta. Y ese momento, aunque parece el final, no lo es. Es un renacer. Hoy vamos a hablar de ese instante silencioso en el que dejas de correr detrás de lo que nunca te perteneció y comienzas a caminar hacia ti mismo. Porque cuando eliges tu paz por encima de la validación, ya no vuelves a ser el mismo. En este video descubrirás 10 transformaciones estoicas que ocurren cuando decides alejarte. No para castigar a nadie, sino para recuperar lo que siempre fue tuyo, tu dignidad, tu claridad y tu poder. Prepárate, porque lo que aprenderás aquí podría cambiar para siempre la forma en la que te relacionas contigo mismo. ¿Estás listo? Comenzamos. El día en que eliges tu paz por encima de la validación, hay un momento en la vida que no lleva nombre, ni fecha, ni anuncio. No aparece en el calendario ni lo ves venir. Es un momento silencioso, privado, a veces incluso doloroso, pero profundamente transformador. Es el día en que, sin decir una sola palabra, eliges tu paz por encima de la validación. No porque ya no te importe lo que los demás piensan, sino porque por fin has entendido el precio que estás pagando por buscar constantemente su aprobación. Ese momento no llega con gritos ni rupturas. Llega con una especie de cansancio que no se ve pero que lo inunda todo. Un agotamiento emocional que ya no puedes disfrazar. Has dado tanto de ti, has ofrecido tanto tu atención, tu esfuerzo, tu tiempo, que un día, sin que nadie lo note, algo dentro de ti susurra: ya basta. Ese susurro es más fuerte que cualquier grito. No nace del enojo, sino del hartazgo. No quiere castigar, solo quiere detenerse. Es entonces cuando dejas de mirar el teléfono esperando un mensaje que nunca llega. Dejas de revisar si alguien te miró, si alguien notó tu ausencia, si alguien te extraña. Y por primera vez, no duele tanto. Porque algo más profundo ha comenzado. Empiezas a extrañarte a ti mismo. No es fácil llegar a ese punto. Nos han enseñado desde pequeños a buscar validación, a sentirnos vistos, queridos, aceptados. Y aunque maduramos ese deseo, sigue ahí disfrazado de cortesía, de amabilidad, de ser buena persona. Pero con el tiempo, descubres que dar sin medida, sin reciprocidad, no es bondad. Es olvido de uno mismo. Y ahí, en medio de ese olvido, despiertas. Marco Aurelio escribió: la tranquilidad interior comienza cuando dejas de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Qué fácil es repetirlo, qué difícil es vivirlo, porque vivimos en un mundo que grita constantemente: mírame, apruébame, valídame. Las redes sociales, las relaciones tóxicas, los entornos laborales exigentes, todo parece empujarte a demostrar que vales. Pero ¿cuánto de tu paz estás dispuesto a sacrificar para sentirte valorado? ¿Y qué pasa cuando descubres que no importa cuánto hagas, nunca será suficiente para quien no está dispuesto a verte? Ese es el día en que algo cambia. Ya no quieres gustar, quieres estar en paz. Dejas de intentar encajar en lugares donde nunca fuiste bienvenido. Dejas de esforzarte por convencer a quien no te valora, no porque te creas más, sino porque por fin has entendido que tu energía no es infinita y que mereces usarla en ti, no en mantener la atención de quien la reparte como limosna. Una vez un hombre me contó una historia que jamás olvidé. Durante años estuvo atrapado en una relación en la que siempre era él quien escribía primero, quien pedía verse, quien buscaba resolver los problemas. Cada vez que ella se alejaba, él se esforzaba más. Pensaba que si demostraba cuánto le importaba a ella, lo valoraría, pero lo único que consiguió fue desgastarse. Me dijo: vivía esperando que me eligiera, hasta que entendí que yo nunca me elegía a mí.
Esa frase me quedó grabada, porque refleja una verdad que pocos se atreven a mirar. Muchas veces el sufrimiento no viene porque el otro no nos elige, sino porque nosotros mismos no lo hacemos. Cuando decides priorizar tu paz, no lo haces desde el ego, lo haces desde el reconocimiento de tu propio límite. Y ese acto, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Dejas de reaccionar a los mensajes vacíos. Ya no te afecta el silencio ajeno. Ya no te pierdes en juegos de poder, porque entiendes que lo que no nace desde el respeto mutuo solo prolonga tu sufrimiento. Epicteto decía: lo que perturba al ser humano no son los hechos, sino la interpretación que hace de ellos. Y durante mucho tiempo interpretaste el desinterés como un reto, como algo que tenías que cambiar. Pero cuando eliges tu paz, cambias esa interpretación. Dejas de ver la indiferencia ajena como un fallo tuyo y empiezas a verla como una señal clara de dónde no debes estar. En lo cotidiano, esta transformación se manifiesta en cosas simples pero poderosas, como decidir no responder un mensaje que sabes que solo busca atención vacía, como no justificarte por sentirte agotado, como decir no sin sentir culpa, como pasar una tarde sin esperar que alguien te escriba y disfrutarla igual. A veces me preguntan, ¿pero no es egoísta dejar de buscar la validación de los demás? Y mi respuesta siempre es la misma. No hay nada más generoso que alguien en paz consigo mismo, porque un ser humano en paz no exige, no manipula, no reacciona de forma desproporcionada. Un ser humano en paz aporta calma, claridad, presencia. Y esa paz empieza el día que dejas de hacerte pequeño para que otros se sientan grandes. No se trata de volverse frío, se trata de volverse consciente. Consciente de lo que das, de a quién se lo das y de lo que pierdes cada vez que abandonas tus necesidades por agradar. Y cuando tomas esa conciencia ocurre algo hermoso. Comienzas a escucharte, a preguntarte cómo estás, qué necesitas, qué deseas de verdad. Y ahí es cuando regresas a ti. Séneca escribió: el que se respeta a sí mismo es respetado por los demás. Pero ese respeto no comienza exigiéndolo. Comienza el día que decides no rebajarte. El día que entiendes que no necesitas convencer a nadie para ser amado. Que quien de verdad te valora no necesita que te desgastes para permanecer. Y quizás lo más inesperado de todo es que cuando eliges tu paz, muchas veces las personas que antes te ignoraban vuelven, pero ya no lo hacen porque te aman, sino porque perdieron el control. Y ahí tienes otra lección estoica: el valor no está en ser deseado, sino en no ceder ante la manipulación emocional. Porque ya no eres el mismo. Ahora tu energía no se entrega sin conciencia, tu amor no se mendiga, tu presencia no se ruega, y tu silencio ya no es vacío, es afirmación. Si estás escuchando esto y sientes que has vivido esperando ser validado, quiero decirte algo: no estás solo. Todos hemos estado ahí. Todos en algún momento hemos confundido atención con amor y validación con valor. Pero siempre llega un momento en el que despiertas. Y aunque ese despertar duela, también libera. Hoy puedes empezar a practicar esta transformación de forma sencilla. Dedica un día a ti. No publiques nada. No revises si te respondieron. Solo obsérvate. Escucha tus pensamientos. Siéntate en silencio. Y pregúntate: ¿qué parte de mí estoy ignorando por buscar ser aceptado? La respuesta puede doler, pero también puede salvarte. Este principio está profundamente ligado con otra gran enseñanza estoica, la dicotomía del control. No puedes controlar si los demás te valoran, pero sí puedes decidir dejar de buscar esa validación como si fuera oxígeno. Y cuando lo haces, respiras por fin desde dentro. También se relaciona con amor fati, amar lo que es, no como resignación sino como reconocimiento. Amar tu proceso, amar tu decisión de retirarte, amar incluso esa etapa de soledad, porque es ahí donde se cultiva tu presencia más auténtica. Y si algo debe quedar claro al final de este apartado, es esto: no hay validación externa que valga más que tu paz interna.
porque lo que tú construyas contigo, nadie te lo podrá quitar. ¿Alguna vez sentiste que dabas demasiado solo para ser notado? ¿Has vivido ese momento en el que ya no quieres agradar sino estar en paz? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Y ahora que has elegido escucharte, es momento de explorar lo que ocurre cuando el silencio se convierte en tu respuesta más elocuente. Porque en el siguiente apartado, hablaremos del poder oculto detrás de no decir nada. Prepárate, lo mejor está por venir. El silencio como forma de respeto hacia uno mismo. A veces el gesto más revolucionario no es hablar, sino callar. ¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo, cuánta energía y cuánta paz has perdido intentando explicarte? Explicar por qué te sientes así. ¿Por qué mereces respeto? ¿Por qué no estás bien con ciertas actitudes? Y muchas veces todo ese esfuerzo cae en oídos que no escuchan, en mentes que ya han decidido no entenderte. Entonces llega un día en el que algo dentro de ti se rinde, pero no en derrota sino en claridad, y en ese instante decides guardar silencio, no como castigo, no por resentimiento, sino como una forma de respeto hacia ti mismo, porque ya no necesitas convencer a nadie, porque finalmente entiendes que tu paz vale más que cualquier intento por justificar tu valor. El silencio no es ausencia, es presencia madura. Es la forma más elocuente de decir, hasta aquí. Callar no significa que no tengas nada que decir. Significa que ya no estás dispuesto a decirlo donde no se valora. Es dejar de poner tu alma sobre la mesa de alguien que solo quiere negociar desde el ego. Es salir del campo de batalla emocional sin necesidad de ganar. Porque ya comprendiste que quien más grita muchas veces es quien menos se conoce. Callar cuando antes te desgastabas explicando es un acto de autoafirmación. Es mirarte al espejo y decir, lo entiendo yo. Con eso basta. Y no es fácil, porque la necesidad de ser entendido está arraigada en todos nosotros. Queremos aclarar los malentendidos, defender nuestra verdad, proteger nuestra imagen. Pero en el camino nos olvidamos de una verdad simple y profunda. No tienes que demostrar nada a quien no está dispuesto a verte. Epicteto decía, cuando hables, asegúrate de que tus palabras sean mejores que el silencio. Y esta frase nos recuerda algo esencial. El silencio no es vacío, es fuerza contenida, es equilibrio interior, es sabiduría que no necesita ruido para ser sentida. A veces no responder es la mejor respuesta, porque no hay argumento que convenza a quien no escucha, porque no hay explicación que alcance donde no hay disposición. Entonces, en lugar de perderte en el intento, te eliges a ti mismo. En la vida cotidiana esto se manifiesta en momentos pequeños pero reveladores. Alguien te hiere con palabras injustas y tú eliges no devolver el golpe verbal, no porque no puedas, sino porque ya no quieres entrar en ese juego. O recibes un mensaje pasivo-agresivo y en vez de explicarte o defenderte, simplemente no respondes. Tu silencio habla. Y lo que dice es claro, ya no estoy disponible para dinámicas que desgastan. También ocurre en relaciones donde antes tú eras quien pedía explicaciones, quien rogaba por claridad, por presencia, por coherencia. Y ahora, cuando percibes las mismas señales de manipulación emocional, o indiferencia disfrazada de frialdad, eliges callar y seguir, porque has entendido que no todo merece tu reacción, no todo merece tu respuesta, y en ese silencio te dignificas. Séneca escribió, la mayor muestra de respeto es la autoobservación. Cuando eliges callar no es que estés evitando el conflicto, sino que estás priorizando tu integridad. Ya no quieres probar tu punto, sino proteger tu equilibrio. Porque sabes que discutir con quien no quiere comprender solo termina arrastrándote a un terreno donde ambos pierden. Entonces te mantienes en silencio no como muro, sino como refugio. Quiero contarte la historia de Antonio, un hombre común de unos 50 y tantos años, que trabajó toda su vida para mantener a su familia. Su matrimonio llevaba años desgastado, lleno de reproches y silencios amargos.
Un día su esposa, harta por una discusión trivial, le dijo: «Eres un hombre vacío. Nunca fuiste suficiente». Antonio, que en otro tiempo habría respondido con dolor, con rabia o con justificaciones, simplemente la miró y se quedó callado. No fue por indiferencia, fue por respeto. Por primera vez en su vida entendió que no tenía que defenderse de lo que no era verdad, que su valor no se decidía en la boca de otro. Ese silencio fue el inicio de su transformación, porque desde entonces comenzó a hacer silencio también por dentro, a escucharse, a sanar, a vivir desde otra postura más firme, más sobria, más suya. Este tipo de silencio no se improvisa, se cultiva, es una práctica diaria. Es decirte a ti mismo: no voy a participar en todo lo que me invita a reaccionar. Y se vuelve una herramienta poderosa cuando se une a otra gran enseñanza estoica, la dicotomía del control. Tú no puedes controlar cómo te tratan, pero sí puedes decidir cómo respondes. Y muchas veces la mejor respuesta es no ofrecer ninguna, no por debilidad, sino por sabiduría. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Puedes comenzar por observar tus impulsos. La próxima vez que sientas el deseo de justificarte, de reaccionar ante una provocación, de explicar por qué te comportas como lo haces, detente, respira, pregúntate: ¿esto nace del amor propio o del miedo a no ser comprendido? Si es lo segundo, guarda silencio, no como castigo, sino como declaración de límites. Haz de esto un ejercicio. Una vez por semana elige no reaccionar ante algo que normalmente te alteraría. Anota cómo te sientes después. No te juzgues si te cuesta. Estamos reprogramando años de condicionamiento emocional. Pero poco a poco descubrirás que hay paz en el silencio, que hay poder en no responder, y que ese silencio que antes dolía, ahora te sostiene. Este principio se relaciona profundamente con premeditatio malorum, la anticipación del mal. Porque cuando practicas el silencio, ya no te sorprenden las críticas, las provocaciones o los malentendidos. Ya los has previsto. Ya has decidido que no merecen tu energía. Y esa previsión te libera. También conecta con amor fati, amar lo que es. Cuando eliges el silencio, abrazas la realidad sin adornos. No tratas de cambiar la percepción del otro. Solo te mantienes firme en quien eres, y en ese acto te haces invulnerable. Lo más sorprendente es que al callar muchas veces es el otro quien empieza a escucharse. Tu silencio se convierte en espejo, y lo que refleja a veces incomoda, porque quien esperaba una reacción se encuentra con una ausencia, y esa ausencia pesa, porque ya no hay juego, ya no hay conflicto. Solo queda enfrentarse a uno mismo, y ahí muchas veces comienzan los verdaderos cambios. Ahora bien, no confundas este tipo de silencio con el mutismo emocional. No se trata de tragarte lo que sientes, ni de huir del diálogo honesto. Se trata de reconocer cuándo el diálogo es posible y cuándo es inútil. Se trata de ahorrar tu energía para conversaciones que construyen, no para batallas que desgastan. Es elegir tus guerras, y muchas veces, elegir no guerrear. Quizás lo más valioso que aprendas de esta práctica es que no todo merece tu reacción, que tu silencio no es vacío, es presencia, que tu dignidad no necesita ruido. Se afirma en el gesto tranquilo de retirarte, de no insistir, de no suplicar, de no demostrar nada más. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde querías gritar tu verdad, pero elegiste callar? ¿Qué sentiste después? Paz, incomodidad, fuerza. Comparte tu experiencia. Tu silencio puede haber sido una batalla ganada que aún no has celebrado. Y ahora que has comprendido el poder de no hablar, es momento de explorar qué ocurre cuando dejas también de perseguir. Porque en el próximo apartado descubrirás cómo, al soltar la necesidad de buscar constantemente, comienzas a reencontrarte contigo mismo. Te lo aseguro, el silencio fue solo el primer paso. Lo que viene ahora es transformación profunda.
el momento en que dejas de perseguir y recuperas tu centro. Hay un instante que no siempre reconocemos al principio, pero que cambia el rumbo de nuestra vida de manera silenciosa y profunda. No llega con aplausos ni con revelaciones dramáticas, ni siquiera con una conversación importante. Llega en medio de un cansancio sutil, una sensación tibia que se va haciendo más clara, la de haber olvidado tu propio centro por estar siempre corriendo detrás de lo externo. Ese momento es el instante en que dejas de perseguir, no porque hayas perdido la esperanza, sino porque por fin has recuperado la dignidad. Has entendido que lo que realmente es tuyo no necesita ser alcanzado, ni forzado, ni mendigado, porque lo que se aleja cuando tú te encuentras nunca fue tuyo, y no es fácil llegar ahí. Nos educaron para luchar por todo, para conquistar, para ganarnos el amor, el respeto, la presencia del otro. Y lo hicimos. Corremos detrás de mensajes, de validaciones, de miradas que nos digan: estás bien, vales, mereces estar aquí. Pero a medida que corremos más, algo se va rompiendo dentro. Cada vez que persigues a alguien que se aleja, te alejas tú, de ti mismo. La persecución constante no solo agota, te desorienta, te hace olvidar lo que realmente necesitas. Pierdes el equilibrio. Dejas de preguntar si eso que estás buscando también te está buscando a ti. Y ahí se rompe la simetría, porque todo lo que no es recíproco se vuelve carga. Persigues atención y pierdes autoestima. Persigues afecto y te alejas de tu propia calma. Persigues compañía y terminas en soledad. Hasta que un día lo ves claro. No quiero correr más. Quiero volver a mí. Marco Aurelio escribió: muy poca es la fuerza necesaria para vivir en armonía contigo mismo. Pero muchos prefieren la lucha por lo externo. Y tenía razón, porque en esta cultura del esfuerzo desmedido nos hicieron creer que si algo no fluye, es porque no nos esforzamos lo suficiente. Nos hicieron sentir culpables por soltar, como si dejar de insistir fuera una señal de debilidad. Pero, ¿y si no insistir fuera precisamente la señal de que ya has despertado? Recuperar tu centro significa reconocer que tu valor no se gana persiguiendo nada ni a nadie, que tu dignidad no depende de ser elegido, que tu bienestar no debería colgar del humor de alguien más. Y en el momento en que dejas de perseguir, regresas. Regresas a ese lugar interno donde ya no estás ansioso por ser aprobado, ni inquieto por ser visto, ni desesperado por ser comprendido. Simplemente estás contigo, y ahí, en ese silencio, en esa quietud, reapareces. La filosofía estoica enseña que lo que está bajo tu control son tus pensamientos, tus decisiones, tu enfoque, no las respuestas del otro, no sus ausencias, no su velocidad emocional. Epicteto nos recuerda que la libertad empieza cuando dejamos de preocuparnos por lo que no depende de nosotros y perseguir lo que no te corresponde. Es en el fondo un acto de esclavitud emocional. Es un modo de decir: yo no basto tal como soy. Necesito alcanzarte para sentirme completo. Pero cuando te detienes, cuando decides no correr más, algo sagrado ocurre. Comienzas a habitarte, a recordar tus gustos, tus ritmos, tus límites, a escuchar tus silencios, a cuidar tu espacio emocional como el terreno sagrado que es. Y desde esa posición, ves con claridad lo que antes confundías con amor. A veces no era amor, era apego, o necesidad, o miedo a estar solo. Pero ahora que te tienes a ti, ya no necesitas perseguir a nadie para llenar un vacío. Recuerdo una historia de David, un hombre que durante años vivió atrapado en la necesidad de ser aprobado por su pareja. Cada vez que ella se alejaba, él corría. Regalaba flores, escribía cartas, planeaba sorpresas. Ella respondía con breves gestos de afecto, pero volvía a retirarse. Él interpretaba cada acercamiento como esperanza, pero cada alejamiento lo dejaba más vacío, hasta que un día, después de otro silencio prolongado, no hizo nada. No escribió, no llamó, no buscó. Se sentó en su cocina con una taza de café y se dijo en voz baja: ya no voy a correr más.
Ya me perdí suficiente. Ese día no solo soltó la relación, se recuperó a sí mismo. Ese acto de soltar la persecución fue el inicio de su transformación. No por orgullo, no por venganza, sino por claridad, porque entendió que lo que se aleja cuando tú te encuentras nunca fue tuyo realmente. ¿Y cómo se aplica esto en tu día a día? Observa tus relaciones. Pregúntate con honestidad, ¿estás dando desde la abundancia o desde el vacío? ¿Estás compartiendo o estás persiguiendo? Cuando detectes que una conexión te exige esfuerzo constante, sin retorno emocional, detente. No cortes de raíz si no lo deseas. Solo deja de correr. Deja de escribir primero. Deja de forzar encuentros. Deja espacio y observa. Lo que es tuyo permanecerá. Lo que no, simplemente se irá. Y tú estarás bien. Haz la prueba durante una semana. Elige conscientemente dejar de perseguir cualquier cosa o persona que no te devuelva lo mismo que entregas. No como castigo, sino como cuidado interior. Observa qué sientes, qué descubres de ti, qué necesidades emergen. Y desde ahí, actúa, con más calma, con más verdad. Este principio se enlaza de forma natural con amor fati, la aceptación amorosa del destino. Porque dejar de perseguir no es rendirse. Es aceptar que si algo no fluye, no está destinado a ti, o no está listo para ti, o simplemente no está alineado con tu esencia. Y también se relaciona con premeditatio malorum, la anticipación de lo adverso, porque sabes que perseguir lo que se resiste suele acabar en decepción. Entonces eliges prevenir el dolor, sin cerrarte al amor. El elemento que puede sorprender aquí es que cuando tú dejas de correr, muchas veces el otro empieza a acercarse, porque ya no estás desesperado, ya no estás disponible incondicionalmente, ya no estás dejando que el miedo guíe tus actos, estás sereno, y esa serenidad irradia poder, atrae. Pero ahora, tú eliges si abres la puerta, porque ya no necesitas ser elegido para sentirte suficiente. ¿Y tú? ¿Te has descubierto alguna vez corriendo detrás de alguien que nunca se detiene para esperarte? ¿Has vivido ese instante en que dejas de insistir y algo dentro de ti se calma? Cuéntalo en los comentarios. Quizás hoy sea ese día en que tú también decides detenerte y volver a ti, porque lo que se aleja cuando te encuentras nunca fue tuyo. Y lo que permanece cuando ya no persigues es lo que realmente merece quedarse. Ahora que has comprendido este principio, estás más cerca de habitar tu propio centro con dignidad. En el próximo apartado hablaremos de cómo la ausencia, más que castigar, revela verdades que solo el silencio es capaz de mostrar. Te espero ahí. La ausencia como espejo, lo que revela tu partida. Hay ausencias que no duelen, iluminan. Porque a veces alejarse no es huida, es revelación. Es en el momento en que decides dar un paso atrás, cuando comienzas a ver con claridad lo que antes se disolvía en la rutina, en la necesidad, en el apego. Alejarse en silencio, sin explicaciones, sin dramas, es un acto profundamente estoico, no como forma de castigo, sino como forma de verdad. Porque cuando tú desapareces, otros aparecen o se esfuman. En esa distancia lo que parecía invisible se vuelve evidente. Descubres quién te extraña y quién simplemente se acostumbró a usarte. Quién se interesa por ti y quién solo por lo que tú le dabas. La ausencia actúa como un espejo, no cambia nada pero muestra todo. Y lo más revelador es que mientras más silenciosa es tu marcha, más ruido hace en la conciencia de los demás, porque el verdadero eco no está en tus palabras, sino en el vacío que dejas. Callar, irse, no responder, no explicar, es una de las formas más poderosas de recuperar el control. No necesitas gritar tu cansancio, no necesitas justificar tu decisión, no tienes que convencer a nadie de tu valor, solo tienes que alejarte, porque cuando dejas de estar disponible, se derrumba la fachada de muchos vínculos.
El silencio muestra si había amor o conveniencia, si había conexión o dependencia, si había respeto o manipulación. Epicteto decía: no te dejes atrapar por las apariencias ni por lo que no depende de ti. Y entre todas las cosas que no puedes controlar está la forma en que otros interpretan tu silencio. Pero lo que sí puedes controlar es tu dignidad. Y a veces la forma más clara de protegerla es marchándote sin hacer ruido. Porque cuando tú estás presente, muchas dinámicas se camuflan. Pero cuando te vas, todo se delata. El interés forzado, la presencia condicional, las palabras vacías. Hay una belleza serena en dejar de insistir, en no rogar explicaciones, en no perseguir disculpas, porque quien te aprecia se notará en tu ausencia. No tienes que pedir que te busquen, no tienes que probar tu valor. El que lo ve lo demuestra, el que lo siente lo expresa, y el que no, simplemente se calla, se aparta, y confirma que tu marcha era necesaria. La vida nos da constantemente señales, pero a veces hace falta un paso atrás para verlas. Cuando estás demasiado cerca de una situación no ves los contornos reales, pero cuando tomas distancia emocional y física comienzas a entender. Ves el desequilibrio, el esfuerzo unilateral, la entrega no correspondida. Y ahí entiendes que tu partida no fue egoísmo sino sanación, que tu lejanía no fue castigo, fue autoconservación. Recordemos esto: mi distancia no te castiga, te muestra. Es una frase que no nace del orgullo, sino de la claridad, porque en el momento que tú dejas de hablar, las acciones de los demás comienzan a hablar por ellos. La ausencia no necesita discurso, no necesita defensa, no necesita argumentos. Es un lenguaje en sí mismo. Es el lenguaje de quien ya no discute, de quien ya no necesita convencer. Es el lenguaje de quien se encontró a sí mismo y no se quiere volver a perder. Y es curioso cómo cambia la narrativa cuando tú dejas de estar. Algunos empiezan a preguntarse por qué te fuiste, pero lo más honesto sería preguntarse por qué no te detuvieron. ¿Por qué no cuidaron tu presencia? ¿Por qué no notaron tu desgaste? ¿Por qué necesitaron tu ausencia para valorar tu compañía? Pero esas respuestas ya no te pertenecen, porque tú ya no estás. Y eso es lo que lo cambia todo. Aplicar esta enseñanza en la vida real no es sencillo. Alejarse de ciertos vínculos, de ambientes, de dinámicas emocionales puede ser doloroso, pero el estoicismo nos recuerda que no debemos temer a la incomodidad si ésta nos acerca a nuestra paz interior. Séneca lo dijo con contundencia: el primer indicio de una mente bien ordenada es saber retirarse de lo que no le pertenece. Y muchas veces lo que no nos pertenece no es un objeto sino un trato, una presencia, una energía. Practicar la ausencia como espejo implica aprender a observar en el silencio. No corras a llenar el vacío. No trates de explicar tu marcha. No envíes mensajes buscando ser entendido. Quédate quieto, observa, y lo verás todo. Verás quién se acerca, verás quién se aleja, verás quién desaparece, pero sobre todo, te verás a ti, te verás más claro, más entero, más libre. Si quieres comenzar a aplicar este principio, puedes empezar hoy mismo. Piensa en una relación o situación donde sientas que das más de lo que recibes. No entres en conflicto, no lances reproches, solo da un paso atrás. No lo anuncies, no lo expliques, solo observa. Quédate en silencio y permite que el silencio haga su trabajo, porque ahí es donde nace la verdad más profunda. Ahí es donde el ruido externo se apaga y se enciende tu propia voz interior. El silencio no es ausencia de comunicación, es otra forma de comunicar, es una elección, una postura, una declaración de principios, es decir sin decir: aquí me detengo, no voy a seguir desgastándome, no voy a seguir forzando nada. Y esa decisión es poder puro, poder sobre ti mismo, poder sobre tu tiempo, poder sobre tu paz.
Esta práctica estoica se entrelaza de forma natural con otras enseñanzas como la dicotomía del control. Lo que otros hacen con tu silencio no depende de ti. Lo que tú haces con tu serenidad, sí. También con el concepto de amor fati, porque a veces la partida también es parte del destino que debes amar. Y con premeditatio malorum, porque prepararte emocionalmente para las consecuencias de tu ausencia te fortalece internamente. A veces cuando decides retirarte otros, te acusan de frialdad, pero no saben que ese acto tuyo nace de un proceso silencioso de saturación, reflexión y dignidad. No es orgullo, es sanación. No es indiferencia, es amor propio. No es desdén, es claridad. Y esa claridad, aunque duela, también libera. Para reflexionar juntos quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que te alejaste y te descubriste? ¿Has sentido que tu ausencia habló más fuerte que tus palabras? ¿Qué aprendiste de los que se quedaron y de los que desaparecieron? Si te apetece, comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu historia también puede ser el espejo para otros que aún no se atreven a dar ese paso. Y si todo esto te resonó, si sientes que necesitas un momento de pausa, de introspección, de liberación, no lo dudes. Hazlo. Retírate. No para castigar a nadie, no para demostrar nada, solo para encontrarte contigo mismo, porque en ese espacio de silencio encontrarás las respuestas que el ruido nunca te dio. Y ahora avancemos, porque en el próximo punto hablaremos de algo igual de revelador, ese instante preciso en que dejas de justificarte y comienzas a proteger tu energía, el desapego como forma de libertad real. Hay un momento en la vida en que te das cuenta de que lo que más daño te hace no es lo que pierdes, sino lo que te niegas a soltar. Y no porque eso sea realmente tuyo, sino porque te aferras al miedo, a la costumbre, al vacío que crees que no podrás llenar si lo dejas ir. Pero, ¿y si ese vacío no fuese algo que temer, sino el espacio donde por fin puede entrar la libertad? El desapego no es frialdad, tampoco es resignación, mucho menos es indiferencia. El desapego verdadero, el que nace de la sabiduría, no de la herida, es un acto profundo de libertad emocional. No se trata de dejar de amar, sino de aprender a amar sin poseer, de acompañar sin controlar, de cuidar sin depender, de valorar sin aferrarse. Y aquí empieza el punto que muchas personas no entienden. El desapego no significa que no te importe. Significa que has dejado de necesitar que las cosas sean tuyas para darles valor. Has dejado de suplicar presencia para sentirte digno. Has dejado de retener vínculos por miedo a quedarte solo, porque has comprendido algo que cambia la vida. Nadie te pertenece, nada es para siempre. Y está bien así. Séneca decía, la esclavitud más profunda no es la que se impone desde fuera, sino la que aceptamos dentro. Y en esa cárcel invisible vive quien cree que necesita retener para ser feliz, quien teme perder y por eso se ata más fuerte. Pero cuanto más aprietas, más se rompe lo que intentas proteger. Lo mismo pasa con los vínculos, con las relaciones, con las expectativas. Querer poseer es la forma más rápida de perder lo que más amas. Pero cuando aprendes a soltar, ocurre algo casi mágico. El miedo se disuelve, el dolor ya no gobierna, y el amor, si es amor de verdad, se queda o se va, pero sin destruirte, porque ya no estás ahí para llenar una carencia. Estás completo, y desde esa plenitud eliges acompañar sin invadir, eliges quedarte sin imponer, eliges amar sin esperar a cambio. He visto personas que se aferraban a relaciones que ya no existían solo por la costumbre de tener a alguien, o por miedo al juicio de los demás, o porque confundían el compromiso con el sacrificio silencioso. He visto cómo la dependencia emocional se disfraza de amor, cómo el te necesito reemplaza al te elijo, y cómo en ese proceso se pierde la dignidad, la paz y la autenticidad. Pero también he visto lo contrario. Personas que decidieron soltar no por rabia, sino por comprensión.
que eligieron su paz por encima del apego, que dejaron de correr detrás de quienes nunca estuvieron realmente, que comprendieron que la distancia muchas veces no es castigo, es claridad, y que el verdadero desapego no es aislarse del mundo, sino dejar de ser prisionero de lo que no pueden controlar. Epicteto lo dejó claro: hay cosas que dependen de nosotros y otras que no. Apegarnos a lo que no controlamos, a las decisiones de otros, a la permanencia de los vínculos, al deseo de que todo dure para siempre, es garantía de sufrimiento. En cambio, aceptar fluir y soltar es abrir la puerta a una libertad interna que nadie puede arrebatarte. Ahora bien, esto no significa vivir sin vínculos, ni cerrar el corazón. Significa abrirlo, pero sin cadenas. Significa amar desde la abundancia, no desde la necesidad. Significa compartir el camino con otro, pero sin olvidar tu centro. Porque cuando olvidas quién eres por sostener a alguien, no estás amando, estás desapareciendo. Tal vez por eso Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: ama sin esperar que te amen de la misma forma. Haz el bien sin necesidad de reconocimiento. Vive de acuerdo a la virtud, no al aplauso. Y en ese silencio donde no necesitas nada a cambio, nace una fuerza imperturbable. El desapego no te endurece, te libera, no te enfría, te fortalece. Es allí precisamente donde comienza una nueva manera de estar en el mundo. Una forma más liviana, más serena, más verdadera. Porque ya no buscas llenar vacíos con presencias ajenas. Ya no necesitas que otro te afirme para sentir tu valor. Ya no te defines por lo que retienes, sino por lo que eres capaz de soltar sin perderte. Una mujer que atendí hace años me lo dijo con una frase que jamás olvidé. Cuando por fin dejé de luchar por quedarme en su vida, fue cuando empecé a regresar a la mía. Su historia no era muy diferente a la de tantas personas: amor mezclado con dependencia, promesas rotas, el eterno ciclo de alejarse y volver, hasta que un día no volvió más. No por orgullo, no por rabia, sino porque entendió que su dignidad no podía seguir hipotecada al miedo de quedarse sola. Y cuando eligió la ausencia, recuperó su centro. Cuando soltó, por fin respiró. Así actúa el desapego. Te devuelve a ti, te recuerda lo que vales sin necesidad de prueba constante. Te libera del chantaje emocional de tener que ser siempre suficiente para que alguien se quede. Te da permiso para soltar sin sentirte culpable, para cerrar ciclos sin destruirte, para seguir caminando con el alma entera, aunque el otro haya decidido no acompañarte más. Y eso es libertad. No la libertad que grita independencia, sino la que susurra serenidad. No la que necesita alejarse del mundo, sino la que te permite habitarlo con claridad y sin máscaras. Una libertad que no exige, que no posee, que no retiene. Una libertad que sabe estar y sabe irse. Y es curioso porque cuando empiezas a vivir con este tipo de desapego sereno, mucha gente no lo entiende. Confunden tu calma con frialdad, tu silencio con indiferencia, tu libertad con desinterés. Porque están tan acostumbrados a los vínculos basados en el miedo, en la necesidad o en la manipulación emocional, que cuando alguien no suplica ni se aferra, parece que no siente. Pero sentir no es rogar. Sentir no es ceder siempre. Sentir no es olvidar quién eres para sostener un vínculo que se desmorona. El verdadero amor, como decía la frase que guía esta reflexión, no necesita retener. Solo acompaña. No exige, no aprieta, no invade. El amor real desde la perspectiva estoica es aquel que respeta la autonomía del otro porque parte de una autonomía interior que no necesita ser validada. Es un amor que no reclama sino que ofrece, que no se aferra sino que agradece, que no pone condiciones para quedarse ni amenazas para irse. Cuando llegas a este punto, ya no amas desde el vacío, sino desde la plenitud. Y por eso no te destruyes si el otro decide tomar otro rumbo. Lo respetas, lo aceptas. Te duele sí, pero no te anula, porque tu bienestar no está en manos ajenas, porque tu paz
Ya no depende de un sí que te den, ni se rompe con un no que recibas. Este tipo de libertad no se consigue de la noche a la mañana. Es el resultado de muchas batallas internas, de muchos momentos en los que elegiste quedarte en silencio cuando todo en ti quería gritar, en los que elegiste soltar cuando todo tu cuerpo pedía aferrarse, en los que te retiraste con dignidad aunque te doliera el alma, porque sabías en lo más profundo que volver a ti valía más que retener lo que te estaba deshaciendo. La práctica del desapego desde la filosofía estoica se construye con disciplina emocional. Implica, como decía Epicteto, no desear que las cosas sucedan como tú quieres, sino aceptar que suceden como suceden y encontrar ahí tu poder. Ese poder se manifiesta cuando eliges tu paz incluso por encima del deseo. Cuando dices, basta no porque no sientas, sino porque por fin has aprendido a priorizarte. Una de las formas más bellas de desapego es aquella que no niega el amor, sino que lo eleva. Porque no es que no ames, es que ya no te consumes en el intento de que te amen igual. Porque has soltado la necesidad de convencer, de demostrar, de ganar espacio en corazones que no están disponibles. Y en lugar de eso cultivas el amor más importante de todos, el que sientes por ti, por tu paz, por tu proceso. Hay un momento, siempre llega, en que te cansas de justificar ausencias, de perseguir migajas de atención, de sostener vínculos que solo tú alimentas. Y ese cansancio, cuando es sano, se transforma en claridad. Ya no estás para convencer a nadie de quedarse. Ya no estás para forzar lo que no fluye. Ya no estás para perderte a ti cada vez que alguien amenaza con irse. Es ahí cuando el desapego se convierte en tu fortaleza silenciosa, cuando comprendes que nada que se tenga que forzar merece quedarse, que lo que es tuyo se quedará sin que tengas que suplicarlo, y que lo que no lo es, está bien que se vaya, porque no estás perdiendo, te estás encontrando. Marco Aurelio lo escribió con una precisión que duele y alivia. Todo lo que llega, llega a su hora. Todo lo que se va, deja su lección. Y en ese flujo natural de la vida, tú decides si te aferras a lo que ya no tiene vida, o si sueltas para permitir que algo nuevo, más real, más íntegro, más alineado contigo, pueda llegar. Cuando vives con esta filosofía, descubres que el desapego no es un sacrificio, sino un acto de profundo respeto. Respeto hacia ti, hacia tus límites, hacia tu bienestar. Te das permiso para dejar de responder a lo que ya no te nutre, para dejar de explicarte ante quienes no quieren entender, para dejar de justificar el por qué decides cuidar tu energía, aunque eso implique cerrar puertas. Y tal vez lo más valiente de todo sea esto, que sigues amando, pero sin miedo. Sigues entregando, pero sin perderte. Sigues conectando, pero sin necesidad de poseer. Porque has aprendido que lo verdaderamente importante nunca se sostiene con cadenas, sino con libertad compartida. Este es el corazón del desapego. No se trata de endurecerte, se trata de sanarte. No se trata de rendirte, se trata de respetarte. No se trata de construir muros, se trata de trazar límites sanos donde puedas estar en paz contigo, incluso si el otro elige no estar. Y cuando miras atrás desde esta serenidad, te das cuenta de algo profundo: no perdiste nada. Lo que se fue se tenía que ir. Lo que quedó, lo elegiste tú. Y lo que vendrá lo recibirás con un corazón sin miedo, sin cadenas, sin ansiedad. Al final, el desapego no es otra cosa que amor en su forma más madura. Amor que no se consume en el apego, sino que florece en la libertad. Amor que no exige, que no presiona, que no condiciona. Amor que, como dice la frase central, no necesita retener, solo acompaña. La calma que incomoda a quienes no pueden controlarte. Hay una calma que no grita, que no se impone, pero que desarma. Es esa tranquilidad profunda, esa forma serena de estar presente, sin necesidad de demostrar nada, la que termina dejando al descubierto lo que el ruido solía ocultar. No se trata de indiferencia ni de frialdad. Es una elección consciente, un acto de dominio interior.
porque cuando dejas de reaccionar, cuando ya no entras en el juego emocional que otros esperan de ti, algo cambia. No solo en ti, sino también en quienes estaban acostumbrados a manipular tus emociones. Y esa transformación silenciosa pero contundente incomoda. Muchos han experimentado esa sensación incómoda de ser provocados, desafiados o manipulados, y responder como siempre con rabia, con explicaciones, con justificaciones interminables. Pero llega un punto, a veces, tras mucho dolor, en el que uno aprende a no participar, no por cobardía, sino por claridad, porque ya entendiste que tu paz es más valiosa que cualquier argumento, que no necesitas tener la última palabra para sentirte en paz, que puedes retirarte, guardar silencio y seguir firme. Y es en ese punto donde tu serenidad se vuelve tu mayor poder, un poder que no grita, pero que se siente. Epicteto decía: no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino nuestra respuesta a ello. Y tenía razón. Mientras reaccionas desde la emoción, desde el impulso, te vuelves vulnerable. Pero cuando aprendes a observar sin saltar, a sentir sin explotar, a escuchar sin absorber, entonces tu serenidad empieza a desconcertar a quienes solían tener poder sobre ti, porque ya no pueden tocar lo que antes controlaban: tu reacción. Pensemos en una escena cotidiana. Imagínate en una discusión habitual con alguien que sabe perfectamente qué decir para encenderte. Lo ha hecho 1000 veces. Conoce tus puntos débiles, tus heridas, tus mecanismos. Pero esta vez, simplemente no reaccionas. Escuchas, respiras, no corres a defenderte, no gritas, no das explicaciones, solo estás ahí, sereno, firme, en silencio. La otra persona insiste, eleva el tono, te provoca, pero tú permaneces igual. ¿Qué sucede entonces? Esa calma tuya inesperada rompe la dinámica habitual. El otro empieza a sentirse incómodo, no por lo que dices, sino por lo que ya no haces. Y es ahí donde se revela todo. Porque como dice la frase central, nada desconcierta más que alguien que ya no reacciona. La calma verdadera no es ausencia de emociones, sino dominio de ellas. No se trata de fingir que no sientes, sino de aprender a no ser arrastrado por lo que sientes. En una sociedad donde se premia la inmediatez, la reacción rápida, la respuesta impulsiva, mantener la ecuanimidad, se vuelve casi revolucionario. No reaccionar se convierte en una forma de rebelión silenciosa y de autoafirmación profunda, porque estás diciéndole al mundo y a ti mismo: ya no cedo mi poder. La filosofía estoica nos invita precisamente a eso, a dejar de ser marionetas de nuestras emociones. Marco Aurelio en sus Meditaciones escribió: el alma se convierte en aquello en lo que piensa constantemente. Y si tu alma está enfocada en defenderse, en combatir, en responder, terminará desgastada. Pero si tu alma cultiva el silencio, la pausa, la observación, entonces florece la verdadera libertad. Porque ya no vives reaccionando, vives eligiendo. Y eso lo cambia todo. Muchas veces detrás de las personas que más nos provocan hay una necesidad inconsciente de control. Necesitan que respondamos para confirmar que tienen poder sobre nosotros. Si no reaccionamos, se sienten expuestos, vacíos, sin herramientas. Es ahí donde comienza a dolerles nuestra calma, porque esa serenidad refleja sus propias inseguridades, y no todo el mundo está preparado para enfrentarlas. Recordemos un caso emblemático, el de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión. 27 años sin libertad, sin derechos básicos, sin trato digno. Pero cuando salió lo hizo sin rencor, con una paz interna que dejó sin palabras a quienes esperaban un líder lleno de odio. Su serenidad desarmó a enemigos, conmovió a millones y cambió el curso de la historia de Sudáfrica. Esa calma cultivada en el sufrimiento se convirtió en su fuerza. No gritó, pero el mundo lo escuchó. Esa es la calma que incomoda, la que no reacciona, pero transforma, la que no se impone, pero desestabiliza. Porque cuando alguien espera que respondas con gritos y tú eliges el silencio, lo confrontas con su propio desorden.
Tu silencio se convierte en un espejo, un reflejo de lo que el otro no quiere ver. Y no hay nada más incómodo que eso. Lo interesante es que muchas veces no somos conscientes de ese poder. Creemos que responder es necesario, que guardar silencio es signo de debilidad, que si no reaccionamos perdemos, pero es al revés. Al reaccionar entregamos nuestro centro, al permanecer serenos lo protegemos. No se trata de ignorar, sino de comprender que no todo merece una respuesta, que tu energía no está para regalarla en cualquier conflicto, que no tienes que asistir a cada discusión a la que te inviten. Cuando entiendes eso, tu vida cambia. Empiezas a elegir tus batallas con sabiduría. Dejas de caer en trampas emocionales. Dejas de permitir que otros decidan por ti cómo te debes sentir. Y ese cambio, aunque silencioso, se nota, porque comienzas a caminar distinto, a mirar distinto, a estar distinto. Y quienes te rodean lo perciben. Algunos se alejarán molestos porque ya no pueden manipularte. Otros se quedarán admirados por la paz que irradias. En ambos casos, tu calma habrá hecho su trabajo revelar. Como enseñaba Séneca, el que es sabio no se enfurece por lo que no puede controlar. Y tú no puedes controlar lo que otros dicen, hacen o piensan, pero puedes controlar tu reacción. Y al hacerlo te liberas. Porque dejar de reaccionar no es desconectarse, es reconectarse con lo que verdaderamente importa, tu paz. Y es que la ecuanimidad no es pasividad, es fortaleza interior, es una postura activa frente a la vida, no una huida. La calma no es ausencia de carácter, sino dominio del mismo. Y esto desconcierta profundamente a quienes esperaban que tu paz se quebrara con el primer comentario, con la primera provocación, con la primera crítica. Se desconciertan porque ya no tienen acceso a tu vulnerabilidad emocional. Lo intentan, pero ya no encuentran reacción. Intentan manipular, pero ya no hay eco. Intentan culparte, pero tú no entras en ese juego, porque has comprendido que no necesitas defenderte de todo, que no todo merece tu explicación, que a veces el mayor acto de sabiduría es simplemente no responder. Hay un tipo de libertad que nace de esa calma. No es una libertad visible de grandes gestos o frases heroicas. Es una libertad silenciosa, pero muy real. Una libertad que se manifiesta en no necesitar tener razón, en no entrar al círculo vicioso de las emociones reactivas, en no dejar que el estado de ánimo de otros dicte el tuyo. Esa libertad cultivada en la serenidad transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Ya no discutes para ganar, ya no respondes para convencer, ya no actúas desde la herida, actúas desde la claridad. Y eso, aunque no lo digas, se siente, se nota, se transmite. Cuando alguien que solía controlarte emocionalmente empieza a notar tu indiferencia serena, no tarda en probar nuevos métodos. Subirá el tono, será más incisivo, intentará culparte, victimizarse o incluso hacerte sentir responsable de su malestar. Pero tú ya lo verás desde otro lugar, desde ese espacio donde ya no necesitas entrar en cada laberinto emocional ajeno. Y no porque seas frío, sino porque has aprendido a cuidar tu paz como lo más sagrado, porque sabes que tu equilibrio emocional no se negocia, porque has comprendido que la calma es un refugio, pero también un límite invisible pero contundente que protege tu centro. La psicología moderna también ha comenzado a validar esto que los estoicos ya sabían hace siglos. Estudios sobre inteligencia emocional y regulación afectiva muestran que las personas que desarrollan la capacidad de pausar antes de reaccionar no solo toman mejores decisiones, sino que también preservan mejor su salud mental. Y no se trata de reprimir lo que sientes, se trata de regular, de elegir, de entender que una emoción no es una orden, es una señal. Tú decides qué hacer con ella. Ahí está el verdadero poder. Lo que a menudo olvidamos es que reaccionar automáticamente es una forma de dependencia. Es como si entregáramos un control remoto a cualquiera que nos rodea y bastara con apretar un botón para que nos alteremos. Pero cuando te vuelves consciente de ese automatismo,
y decides no actuar desde él, recuperas ese mando, lo retomas, y al hacerlo, recuperas partes de ti que antes estaban dispersas en manos ajenas. La calma que incomoda no es una actitud forzada, es fruto de un proceso, un camino. No se llega ahí de un día para otro, se aprende con el tiempo, a veces a través del dolor, otras veces por agotamiento, y otras simplemente porque un día te das cuenta de que reaccionar ya no te lleva a ningún lado, que no cambia nada, que solo te desgasta, y ese día empiezas a soltar, a elegir el silencio, a respirar antes de responder, a observar en vez de saltar, y en esa práctica cotidiana naces de nuevo. Este tipo de transformación requiere práctica. Como todo músculo, el músculo de la calma se entrena. ¿Cómo? Observando tus reacciones, no para juzgarlas, sino para entenderlas, haciendo pausas antes de hablar, preguntándote, ¿esto que quiero decir nace de la paz o del ego herido? ¿Esta respuesta aporta algo o solo alimenta el conflicto? ¿Vale la pena perder la paz por tener la razón? Cuantas más veces te hagas esas preguntas, más entrenas tu mente a no caer, a no ceder, a permanecer en ese espacio donde nadie tiene acceso, si tú no lo permites. La frase central que nos guía hoy: nada desconcierta más que alguien que ya no reacciona. No es solo una observación, es también una brújula. Te señala hacia ese lugar interior, donde la verdadera fuerza no se mide por cuán fuerte respondes, sino por cuán firmemente eliges no hacerlo. Donde la victoria no está en vencer al otro, sino en no dejarte arrastrar por lo que no suma. Y cuando vives desde ahí se nota, porque tu sola presencia cambia la energía de una habitación. Tu forma de mirar, de escuchar, de estar, ya no es reactiva, es consciente. Y eso simplemente incomoda a quienes estaban acostumbrados a verte temblar. No todos aceptarán esa nueva versión de ti. Algunos lo verán como frialdad, otros como arrogancia. Pero quienes realmente tienen claridad sabrán que es evolución, que esa calma que portas no llegó sola, que fue fruto de muchas tormentas, que cada vez que elegiste el silencio sobre el grito, la pausa sobre el impulso, la retirada sobre la confrontación innecesaria, fuiste construyendo este nuevo tú, más libre, más pleno, más inquebrantable. Y aunque la calma pueda parecer un refugio individual, también es un regalo para el entorno, porque cuando tú no reaccionas das permiso a otros para no hacerlo. Cuando tú eliges la serenidad, invitas a otros a encontrarla. Y así poco a poco esa calma que incomoda también empieza a inspirar, porque muestra que sí se puede vivir desde otro lugar, que no todo tiene que ser lucha, que existe una fuerza serena capaz de transformar sin imponer, capaz de sanar sin hablar, capaz de marcar límites sin violencia. Ahora te invito a detenerte un instante. Piensa en alguna situación reciente donde perdiste la calma. ¿Qué habría pasado si hubieras respondido distinto? ¿Qué habría cambiado si en vez de reaccionar simplemente hubieras respirado y elegido no decir nada, no para callar lo que sientes, sino para proteger lo que vales? Esa es la práctica estoica. No es negarte, sino afirmarte desde el centro, desde el control de ti mismo. Porque como decía Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y solo cuando aprendes a no reaccionar, te conviertes al fin en tu propio dueño. Tu calma incomoda, pero también enseña. Marca un antes y un después, porque ya no estás aquí para ser manipulado. Estás aquí para ser tú con serenidad, con presencia, con libertad. Cuando comprendes que el amor no debe doler ni desgastarte, hay un momento silencioso casi imperceptible, en el que uno se detiene a observar su propio reflejo emocional y comprende que el amor, el verdadero amor, no debería doler, no debería desgastarte, robarte el sueño, hacerte sentir pequeño, ni someter tu voluntad en nombre del afecto. ¿Cuántas veces hemos confundido intensidad con conexión? ¿Cuántas veces hemos interpretado la ansiedad como amor y el vacío como necesidad de luchar más?
La sociedad nos ha acostumbrado a creer que el amor se prueba en el sacrificio, que quien más aguanta más ama, y que si duele es porque vale la pena. Pero la verdad, una vez que se instala en el corazón tranquilo, no grita. Solo revela el amor que desgasta, no es amor. Es apego malentendido. Es miedo disfrazado de romanticismo. Cuando comprendes esto, algo dentro de ti cambia. Ya no buscas que te completen, porque te reconoces completo. Ya no insistes en convencer a quien no sabe valorarte, porque has aprendido que el amor no se ruega, se comparte. Amar no es entregarse en pedazos esperando que alguien más nos junte. Amar es compartir lo que ya somos desde la calma, desde la abundancia interior. El amor maduro no exige constante demostración, porque se sostiene en la paz mutua, no en el drama. En ese tipo de amor no hay que rogar presencia ni justificar ausencias, porque donde hay amor hay paz, y donde hay ansiedad hay ego. Muchos creen que el desapego emocional es frialdad o indiferencia, pero no es así. El desapego auténtico es la comprensión profunda de que no necesitas perderte para amar, que no debes sacrificar tu dignidad para sostener una relación y que el amor que exige traicionarte a ti mismo no merece llamarse amor. No se trata de amar menos, sino de amar mejor. Amar con madurez implica saber soltar cuando no hay reciprocidad aunque duela, porque el amor que desgasta, que vacía, que exige renuncias constantes a lo que eres, no es un refugio, es una tormenta. Y nadie puede florecer en medio de una tormenta constante. Cuando uno deja de normalizar el sufrimiento dentro del amor, comienza a reconocer lo que es saludable, lo que edifica, lo que realmente nutre. Te das cuenta de que quien te quiere no te confunde. Quien te ama no te hace dudar de tu valor ni juega con tu vulnerabilidad. Quien está emocionalmente disponible no genera ciclos de abandono, ni convierte cada desacuerdo en una guerra emocional. Porque el amor no es un campo de batalla. Es un espacio sagrado donde se encuentra la calma compartida entre dos seres que se eligen sin condiciones ocultas. Y entonces sucede algo profundo, dejas de culpar al otro por lo que permitiste. Entiendes que muchas veces fuiste tú quien se traicionó a sí mismo por miedo a estar solo. Que tú también te fallaste al silenciar tus necesidades, al justificar lo injustificable, al quedarte donde ya no había escucha. Esa autoconciencia no es culpa, es despertar. Es tomar responsabilidad emocional sin necesidad de castigarte. Es mirarte con compasión y decirte, ya no más. Porque quien aprende a amarse ya no acepta migajas. Y quien conoce la serenidad de estar bien consigo mismo, ya no negocia su paz por afectos temporales. Este principio estoico, el de no dejar que lo externo robe tu equilibrio interior, se aplica con fuerza en el amor. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si cada día estás pensando si te quiere, si vendrá, si cambiará, si te valorará, entonces tu mente no está en paz, está en modo supervivencia emocional. Eso no es amor. Es ansiedad crónica disfrazada de romanticismo. Séneca también nos advertía. Sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente ocurre. Y en el amor eso se traduce en construir castillos mentales, donde lo que falta se compensa con expectativas idealizadas. Pero el amor real no necesita ser idealizado. Solo necesita ser vivido con honestidad, sin juegos, sin máscaras. El momento más poderoso en la vida de una persona emocionalmente consciente no es cuando encuentra a alguien que le ame como siempre soñó. Es cuando ya no necesita ser amado para sentirse valioso, porque desde esa base cualquier vínculo será libre. No habrá dependencia, ni obsesión, ni miedo a perder. Habrá elección genuina sin cadenas. Y ese es el amor más limpio, el que nace de la libertad, no de la carencia. Cuando comprendes que el amor no debe doler ni desgastarte, dejas también de idealizar a quien no sabe amar. Empiezas a ver con claridad las señales que antes ignorabas, las promesas vacías, la presencia intermitente, el afecto condicionado. Ya no justificas la frialdad con frases como «es su forma de ser» o «seguro está pasando por algo».
porque ahora sabes que amar no es desaparecer en medio del conflicto, ni silenciar al otro con indiferencia. Amar es presencia emocional, es respeto cotidiano, es cuidado mutuo, aunque no haya palabras. La ecuanimidad que tanto valoran los estoicos también tiene lugar en el amor. Cuando te mantienes sereno ante la manipulación, cuando no entras en el juego de las reacciones impulsivas, tu paz comienza a desestabilizar a quienes antes se alimentaban de tus emociones. A veces la persona que más se altera con tu silencio no es la que más te ama, sino la que más te necesitaba débil para sentirse en control. Y ahí es cuando entiendes que tu serenidad incomoda a quienes no pueden controlarte, y tu dignidad molesta a quienes nunca supieron respetarte. Por eso el amor propio no es arrogancia, es defensa espiritual. Es la frontera silenciosa que marca hasta dónde pueden llegar los demás en tu vida. Una vez escuché a una mujer decir con una voz que no temblaba: no me fui porque ya no te quisiera, me fui porque me estaba perdiendo a mí misma amándote. Y esa frase se me quedó grabada, porque encierra una de las verdades más duras y liberadoras. A veces hay que irse no porque el amor se haya acabado, sino porque el amor propio al fin despertó. Esa mujer no gritó, no hizo drama, no lanzó reproches, simplemente eligió su paz. Y en ese gesto silencioso demostró más amor por sí misma que el que nunca recibió de aquel que la hacía dudar cada día. Si alguna vez te has sentido así, déjame decirte algo: no estás solo, no estás sola. Hay muchas personas que han amado desde el alma y han sido desgastadas por vínculos que no sabían sostener ni cuidar. Pero eso no te hace débil, te hace humano. Lo importante es que no te quedes allí, que no repitas la historia, que no vuelvas a entregarte a alguien que no te mira, que no te escucha, que no te honra. Porque amar es elegir, sí, pero no a costa de traicionarte. El amor nunca debe ser una renuncia a ti mismo. Y aquí es donde el estoicismo cobra más sentido que nunca. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Cuando aplicamos esto al amor, entendemos que no es la ausencia del otro lo que nos duele, sino la interpretación que hacemos: no valgo, no soy suficiente, no me quiso como yo a él. Pero esas son creencias, no verdades. La verdad es que el valor de tu corazón no cambia porque alguien no supo verlo, que tu capacidad de amar no disminuye por haber sido herido, que tú eres digno incluso cuando alguien no supo amarte. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Puedes observar, respirar, detenerte antes de mendigar afecto. Puedes hacerte esta pregunta estoica: ¿esto que siento depende de mí o de algo externo? Si depende de ti, abrázalo y transfórmalo. Si depende del otro, suéltalo. No tienes que cargar con lo que no es tuyo. Puedes elegir con quién caminas. Puedes elegir si te quedas donde te apagan o si te vas para volver a encenderte. Y si decides quedarte contigo mismo, que sea un reencuentro, no un castigo. Cultiva tu paz. Reconcíliate con tu historia. Agradece las veces que amaste aunque no fuiste correspondido, porque eso te enseñó el tipo de amor que mereces. Un amor tranquilo, un amor recíproco, un amor que no duela, porque al final del día no se trata de no amar, se trata de no olvidar que tú también eres digno de ser amado, sin dolor, sin desgaste, sin sacrificios extremos, solo con verdad, solo con calma, solo con alguien que elija caminar contigo, no como un refugio sino como un hogar. Y si aún no ha llegado, no importa, porque mientras esperas, puedes seguir construyendo el espacio donde el amor no sea lucha, ni mendicidad, ni ansiedad, sino libertad, serenidad y mutua elección. Porque donde hay amor hay paz, y donde hay ansiedad hay ego. La transformación del dolor en presencia y propósito. Hay dolores que no se pueden evitar, pero sí se pueden transformar. No todos los dolores tienen rostro ni explicación clara. A veces es un adiós que no se dijo, una ausencia que se alarga en el alma, una promesa que nunca se cumplió. Y no hay manual para esos momentos. Lo único que queda es el silencio,
Y el silencio, si uno no lo entiende, puede parecer castigo, pero también puede ser semilla. Puede ser el inicio de algo que aún no tiene forma, pero sí una dirección. Porque hay dolores que no llegan para destruirte, sino para despertarte. Todos hemos sentido ese vacío que deja alguien cuando se va, cuando desaparece no solo de tu vida, sino también de tus certezas. Puede ser una pareja, un amigo, un familiar, o incluso tú mismo que un día dejaste de reconocerte frente al espejo. Y ese dolor no avisa, simplemente se instala y te exige presencia. Presencia contigo, con tu historia, con lo que callaste, con lo que perdiste, con lo que aprendiste a negar para no sentir. Es ahí cuando la filosofía estoica comienza a susurrar como un faro en medio de la tormenta: no huyas del dolor. Obsérvalo, atraviesa con dignidad su sombra, y descubrirás que ahí dentro, donde más duele, hay también una oportunidad de transformación. Epicteto nos recordaba que lo que nos perturba no son las cosas, sino nuestra opinión sobre las cosas. Y esto en momentos de dolor se vuelve especialmente cierto. El hecho de que alguien se haya ido, que una etapa haya terminado, o que algo se haya quebrado, no es lo que realmente nos paraliza. Lo que duele profundamente es el significado que le damos a ese hecho, el pensar que ya no valemos, que fracasamos, que no fuimos suficientes. Pero esas interpretaciones no son verdades, son juicios, y los juicios pueden ser cuestionados. Y al cuestionarlos, renacemos. El estoicismo no propone ignorar el dolor ni disfrazarlo de fuerza. Eso sería arrogancia espiritual. Lo que propone es atravesarlo con coraje y conciencia. Asumir que hay emociones intensas, que habrá lágrimas, noches largas y momentos de silencio que cortan el aliento, pero que incluso eso forma parte de la vida buena. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: acepta todo lo que te trae la vida y ámalo como si lo hubieras escogido. Esta frase, leída desde el dolor, parece dura, pero cuando logras abrazarla se convierte en una liberación. No elegiste que te hirieran, pero puedes elegir qué haces con esa herida. No elegiste que esa persona se fuera, pero puedes elegir qué parte de ti nace a partir de su ausencia. Hay quienes tras una pérdida se cierran, se endurecen, viven con un escudo permanente, con miedo a volver a sentir. Pero esa no es la salida estoica. La verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en dejar que te atraviese sin destruir tu esencia. Porque solo lo que atraviesas conscientemente puede enseñarte. Solo cuando dejas de huir el dolor se transforma en maestro. Y en esa transformación algo silencioso ocurre dentro de ti, recuperas presencia. Una presencia distinta, más serena, más madura, más sabia. He conocido mujeres que después de una ruptura devastadora eligieron no alimentar el resentimiento. Eligieron no buscar venganza ni dar explicaciones. Se retiraron en silencio, pero no para desaparecer, sino para reencontrarse. Usaron el dolor como espejo, no como prisión. Y cuando regresaron, no fueron las mismas, fueron más plenas, más claras, más selectivas. Ya no gritaban para ser escuchadas, ya no insistían donde no había reciprocidad. Habían comprendido que el amor propio no se negocia y que la dignidad no se mendiga. Y ese aprendizaje nació del dolor, pero no quedó anclado en él. También he visto hombres que después de perderlo todo eligieron empezar de nuevo sin victimismo. En lugar de maldecir la vida, comenzaron a agradecer cada pequeño avance, cada conversación honesta, cada silencio compartido con ellos mismos. Dejaron de buscar validación externa y comenzaron a habitar su propio propósito. Y ese cambio, aunque nadie lo aplauda públicamente, es una de las mayores victorias humanas: pasar del dolor al sentido, del vacío a la presencia. Porque el dolor, cuando se enfrenta con conciencia, se vuelve fértil, no en el instante claro. Nadie florece en medio de la tormenta. Pero con el tiempo uno mira hacia atrás y comprende que esa herida fue el punto de inflexión, que esa noche oscura del alma fue también la antesala de una nueva forma de ver la vida.
Y eso es algo que el estoicismo honra profundamente: la capacidad humana de resignificar, de transformar lo que parecía pérdida en punto de partida. Quizás por eso Séneca decía: una dificultad es una oportunidad para que demuestres quién eres. Porque cada situación dolorosa nos coloca frente a un espejo que no miente. Y en ese espejo no vemos lo que fuimos, vemos lo que podemos llegar a ser si decidimos caminar con integridad. Dolor sí, pero sin drama. Sufrimiento quizás, pero no derrota. Porque cuando comprendes que el dolor no te destruyó, sino que te despertó, entonces algo en ti cambia para siempre. No se trata de negar que duele. No se trata de poner una máscara de fuerza y fingir que todo está bien. Se trata de mirarte con honestidad y permitirte sentir sin perderte. Porque el dolor no solo toca el cuerpo, desordena la mente, confunde el alma y apaga el deseo. Por eso es tan importante no quedarte a vivir en la herida. Es natural sangrar, pero no debes construir tu casa sobre el sufrimiento. Ahí entra el estoicismo, no como refugio frío, sino como una brújula firme, una guía que te recuerda que tú no eres tu dolor, sino la forma en que decides enfrentarlo. Transformar el dolor no significa eliminarlo, significa convertirlo en conciencia. En vez de usarlo para justificar la rabia, el ego o la autocompasión, lo usas para verte con más verdad. Te preguntas: ¿qué parte de mí estaba dormida antes de esto? ¿Qué dejé pasar por miedo, por apego, por necesidad de aceptación? ¿Qué puedo reconstruir ahora, no desde la carencia, sino desde la claridad? Y entonces el dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en un maestro silencioso. Hay momentos en que estar solo duele más que cualquier palabra. Hay mañanas en que abrir los ojos ya es una pequeña victoria. Pero también hay instantes inesperados donde la paz aparece. A veces en una taza de café sin prisa, a veces en una caminata sin rumbo, a veces en el llanto que ya no luchas por detener. Y en esos momentos descubres que no te rompiste por completo, que una parte de ti sigue intacta. Esa parte, la más callada, es también la más fuerte. Es la que te sostiene cuando el resto no puede. Es la que ha estado ahí todo el tiempo esperando a que vuelvas a ti. No todos los dolores vienen a avisar que algo terminó. Algunos llegan para recordarte que aún estás vivo, que puedes sentir, cambiar, decidir, que puedes aprender a estar contigo sin desesperación y que no necesitas estar bien todo el tiempo para estar en paz. Lo que necesitas es presencia, una presencia auténtica sin máscaras, una presencia que no huye cuando llegan las emociones difíciles, sino que se queda y respira. Ese es uno de los regalos invisibles del dolor, la capacidad de volver al momento presente. Cuando lo has perdido todo, una relación, un trabajo, una ilusión, te das cuenta de que no hay nada más que este instante. Y entonces cada gesto, cada silencio, cada respiración adquiere un valor que antes no tenía. Aprendes a agradecer, no porque todo sea perfecto, sino porque aún puedes sentir, porque sigues aquí, porque algo dentro de ti aún quiere reconstruir. El propósito no siempre es un plan grandioso. A veces es simplemente levantarte y decidir no traicionarte. Elegir decir no donde antes cedías por miedo. Poner límites donde antes te vaciabas. Reconectar con lo que te da sentido, escribir, cuidar una planta, escuchar música que te calma. El propósito, cuando nace del dolor, no busca reconocimiento. Busca integridad. Busca coherencia. Y eso, aunque no se vea desde fuera, cambia por completo tu mundo interno. El estoicismo te enseña a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Y el dolor, por duro que sea, te obliga a practicar esa distinción. No puedes controlar que alguien se vaya, que te olviden, que te fallen. Pero puedes decidir cómo respondes. Puedes optar por la venganza o por la paz, por el silencio que castiga o el que libera, por cerrar el corazón o abrirlo con más conciencia. Y eso, aunque parezca pequeño, es revolucionario. Muchos creen que sanar es volver a ser quien eras antes del dolor. Pero no. Sanar
Es convertirte en alguien que ya no necesita lo que te hizo daño. Sanar es mirar al pasado sin que te tiemble el alma. Es hablar de lo que dolió, sin que te defina. Es poder recordar con gratitud aunque no todo haya salido bien. Es dejar de esperar que otro te dé lo que tú ya aprendiste a darte. En esa transformación el silencio deja de ser vacío y se vuelve fértil. Te enseña a escucharte, a filtrar, a elegir con más sabiduría, a darte pausas antes de reaccionar y a valorar tu energía como el tesoro que es. Ya no entregas tu tiempo por migajas, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque lo has visto tú, porque lo has sentido en tus noches más oscuras, porque lo has rescatado con tus propias manos. En esa quietud transformadora descubres algo que no sabías, que eres más fuerte de lo que pensabas, que no eras débil por amar sino por permitir que el miedo decidiera por ti, que no era amor si te desgastaba, que no era hogar si te llenaba de ansiedad. Porque como dice la frase central de este mensaje, donde hay amor hay paz, donde hay ansiedad hay ego. Y es que el ego muchas veces confunde apego con amor. Nos hace creer que insistir es romántico, que sacrificarse es noble, que perderse por otro es admirable. Pero eso no es madurez emocional. La madurez ama sin necesidad, acompaña sin invadir, cuida sin controlar. Y si no hay reciprocidad, se retira sin drama, no por frialdad, sino por respeto. Amor no es dolor constante, amor no es angustia diaria, amor no es esperar que cambien para poder respirar. Amor es presencia compartida, es paz mutua, es crecimiento conjunto. Y cuando eso no está, es más sabio retirarse que mendigar migajas. Retirarse no es rendirse, es honrarte, es reconocer que mereces algo diferente, es cuidar tu energía como quien cuida una llama sagrada. Y cuando por fin das ese paso, aunque tiemble todo dentro de ti, algo cambia. La culpa se disuelve, la rabia se apaga, y queda solo eso que siempre estuvo esperando tu propósito, no uno impuesto por el mundo, sino el tuyo, aquel que respeta tu ritmo, que honra tus límites, que te devuelve a ti. Ese momento en que miras atrás y dices, el dolor no me destruyó, me despertó, es uno de los más poderosos de toda transformación personal, porque entiendes que nada fue en vano, que incluso las lágrimas tenían sentido, que incluso el silencio hablaba, que incluso la soledad te sostenía, y que hoy eres alguien más entero, más consciente, más vivo. Ahora mira dentro de ti. ¿Qué estás dispuesto a transformar? ¿Qué dolor puedes comenzar a resignificar hoy? ¿Qué historia puedes reescribir con más presencia y menos miedo? Cuando el dolor deja de ser enemigo, se convierte en puerta. Ábrela. Al otro lado está la vida, y esta vez estás más listo que nunca para vivirla con propósito. El renacimiento del hombre que ya no necesita demostrar nada. Hay un día en la vida de todo hombre en que el cansancio no es físico, sino existencial. Un punto en el camino donde ya no queda nada por justificar, nada por rogar, y donde incluso las conquistas dejan de importar si no brotan desde la paz interior. Ese día no llega con fanfarria ni con anuncios externos. Llega en silencio, como una brisa que se cuela entre las ruinas del ego y deja al descubierto algo que no sabías que aún vivía en ti, una versión de ti mismo que no necesita demostrar su valor porque por fin lo habita. Tal vez llevaste mucho tiempo intentando ser visto. Tal vez aprendiste desde niño que para valer la pena tenías que hacer más, agradar más, ceder más. Tal vez construiste tu identidad a través de la mirada ajena, esperando siempre un aplauso, una validación, una señal de que estabas siendo suficiente. Y no hay nada de malo en haberlo hecho. Es lo que muchos aprendemos. Pero llega un momento en el que todo ese esfuerzo externo se vuelve hueco. Cuando notas que has dado demasiado, explicado, demasiado corrido detrás de demasiadas puertas que nunca se abrieron. Y aún así, no te sientes en casa. Es allí, justo allí, donde puede comenzar el verdadero renacimiento. El estoicismo lo sabía desde hace más de 2000 años.
Marco Aurelio escribió: «La tranquilidad está en aquellos que no tienen nada que probar porque ya son lo que desean ser». Y esa frase tan simple como poderosa nos abre los ojos a una realidad que muchos temen enfrentar, que el valor personal no se grita, se sostiene, que la verdadera autoestima no busca aplausos, se refleja en la calma, que el hombre más libre no es el que lo tiene todo, sino el que ya no necesita demostrar nada. El deseo de aprobación es como un pozo sin fondo. Cuanto más bebes de él, más sed sientes. Cuanto más haces por ser elegido, más te alejas de ti mismo. Pero hay un instante, uno solo, en el que decides dejar de mendigar lo que mereces. En ese instante, sin dramas, sin discursos, algo dentro de ti cambia de dirección. Dejas de mirar hacia afuera y comienzas a mirarte con otra luz. No porque hayas ganado algo nuevo, sino porque te diste cuenta de que ya eras suficiente desde siempre, solo que lo habías olvidado. Ese hombre que ya no necesita demostrar nada no es arrogante, es sereno, no compite, no presume, no busca reconocimiento donde no hay amor. Ha aprendido muchas veces con dolor que hay batallas que solo desgastan y puertas que solo abren hacia el vacío. Su renacimiento no tiene ruido, pero sí tiene profundidad. Ya no reacciona con prisa, ya no responde por impulso, ya no construye desde el miedo. Vive desde la sobriedad emocional. Elige con calma, se retira sin drama, ama sin suplicar. Y si renacer así duele al principio, porque implica soltar personajes que te protegían, implica decepcionar expectativas que nunca elegiste. Implica mirar de frente al niño que fuiste, ese que solo quería ser visto y abrazado, pero también significa abrazarlo tú ahora, sin exigirle más logros, sin castigarle por sus errores, sin empujarle a rendirse frente al rechazo, porque por fin entiendes que tú eres el adulto que puede protegerlo, que ya no necesitas ser aprobado, porque te has aprobado tú. Es allí donde florece una presencia distinta. Una versión tuya más sobria, más tranquila, más libre. No te defines por tus títulos, ni por tus conquistas, ni por tus relaciones. Te defines por tu coherencia, por tu capacidad de sostenerte en calma aunque el mundo ruja, por tu manera de retirarte a tiempo cuando un lugar no te cuida, por tu forma de decir no, sin tener que explicarte, por tu silencio que no es cobardía, sino conciencia. Ese renacimiento trae consigo algo más poderoso que la admiración externa, la paz de habitarte. Ya no necesitas probar que vales. Ya lo sabes, ya lo sientes, ya lo vives. Y es entonces y solo entonces cuando comienzan a llegar cosas diferentes, no porque las persigas, sino porque resuenan contigo. Relaciones más honestas, vínculos más serenos, decisiones más limpias. No porque lo forces, sino porque tu nueva energía lo atrae. Quien ha renacido así no se obsesiona por ser entendido. Ha comprendido que no todos pueden ver lo invisible y que eso no le resta valor. Ya no se desgasta explicando su camino ni buscando aprobación de quienes viven en otra frecuencia. Se convierte en un faro silencioso, y si alguien lo ve, que sea porque también está preparado para caminar en esa misma dirección, sino que cada quien siga su viaje, sin odio, sin rencor, solo con respeto. ¿Sabes qué es lo más poderoso de este renacimiento? Que no se nota en lo que gritas, sino en lo que eliges callar. No se nota en lo que expones, sino en lo que decides preservar. No se nota en lo que persigues, sino en lo que sueltas. Es un cambio interno tan profundo que muchas veces los demás no sabrán explicarlo, pero sí lo sentirán. Porque cuando un hombre deja de demostrar su presencia, comienza a hablar. Y esa presencia tiene un lenguaje propio, la dignidad. Ya no eres reactivo, eres consciente. Ya no luchas por encajar, eliges tus espacios. Ya no te defines por cómo te ven, sino por cómo te sientes contigo. Has dejado atrás la necesidad de competir, de complacer, de justificarte. Has entendido que la vida no es un escenario, es un viaje. Y tú no estás aquí para representar un papel, sino para habitarte con verdad.
Esa transformación no es rápida, no ocurre en un solo día ni con una sola reflexión. A veces comienza con una decepción, otras con una soledad profunda o con una relación que se rompe, pero siempre trae consigo una claridad que no tenías antes, como si de pronto el ruido del mundo se apagara y pudieras escucharte a ti mismo, sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de encajar. La frase lo resume con precisión: ya no tengo que probar mi valor, ya lo habito. Es un punto de llegada, pero también un nuevo comienzo, porque cuando dejas de actuar para otros, puedes empezar a vivir para ti. Cuando dejas de perseguir la validación, puedes cultivar tu verdad. Y cuando por fin te eliges, el mundo deja de tener poder sobre ti. Ese nuevo tú ya no corre tras el reconocimiento, porque ha entendido que lo importante no es ser notado, sino ser íntegro. Y la integridad no necesita testigos. Vive incluso en el silencio, en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que eliges cuando nadie te aplaude. Has dejado de ser el actor que necesita un escenario para sentirse vivo, para convertirte en el autor de tu propia historia. Y esa historia, aunque discreta, tiene un poder inmenso, el poder de la coherencia. Cuando un hombre renace así, ya no se consume en la comparación. No mide su camino con la vara ajena. No necesita ser más que nadie. Solo busca ser más él mismo. Ha dejado de competir por atención, por afecto, por estatus, porque ha descubierto que todo eso es prestado. Lo único que verdaderamente permanece es la relación que tiene consigo mismo. Por eso cultiva su mente, cuida su energía, afina su conciencia. Ya no quiere tener la razón, quiere tener paz. Este tipo de hombre ya no vive atrapado por la necesidad de responder a todo. No busca dar explicaciones innecesarias. Ha aprendido que el silencio no es ausencia, es fuerza. Que no responder a una provocación no es debilidad, es dominio propio. Que no justificar cada paso no es soberbia, es madurez. Su presencia se ha vuelto más sobria, más contenida, más firme. No necesita elevar la voz para ser escuchado. Su manera de estar ya dice todo lo que tiene que decir. Y este cambio no lo ha vuelto indiferente ni frío. Al contrario, le ha dado acceso a una sensibilidad más honda, pero ya no reactiva. Ama más conscientemente sin perderse. Da sin vaciarse. Está sin depender. Puede decir «te quiero» sin necesidad de retener. Puede irse sin rencor cuando ya no es bienvenido. Y puede quedarse en paz incluso en su propia compañía, porque ha aprendido que el valor no se negocia, se reconoce desde dentro. Quizá algunos no comprendan este cambio. Quizá piensen que se ha vuelto distante, cerrado, demasiado serio, pero no entienden que no es frialdad. Es enfoque, no es distancia, es claridad. No es que se haya vuelto menos emocional, es que ha dejado de hipotecar sus emociones en causas que solo lo desgastaban. Ya no se deja arrastrar por dramas, ni por manipulaciones, ni por expectativas ajenas. Ya no se mueve por el miedo, se mueve por principios. Y aquí está el corazón de este renacimiento. Ya no necesita demostrar nada, porque ya lo ha visto todo. Ha visto su propia oscuridad, sus heridas, sus errores, y no los esconde. Los honra, porque gracias a ellos llegó hasta aquí. No se niega, no se avergüenza, no se disfraza. Se acepta como un proceso, como una obra inacabada que ya no se mide por su perfección, sino por su profundidad. Este tipo de hombre es cada vez más raro, pero cada vez más necesario, porque en un mundo saturado de ruido, su calma es un acto revolucionario. En una sociedad obsesionada con aparentar su autenticidad, es medicina. Y en un tiempo donde tantos compiten por atención, su silencio se vuelve magnético. No porque intente atraer, sino porque simplemente es. Y ser en plenitud es lo más poderoso que puede hacer. Lo hermoso de este proceso es que no necesita ser reconocido por nadie más que por ti mismo. No hace falta que otros lo celebren, ni que lo entiendan. Lo que importa es cómo te sientes contigo cuando cierras los ojos al final del día.
Lo que importa es esa sensación de no deberte nada, de no traicionarte, de caminar recto, aunque nadie te aplauda. Porque ahí, en ese punto silencioso donde ya no tienes que demostrar, por fin puedes respirar. Y cuando respiras así de verdad, todo cambia. Ya no necesitas que te elijan, porque tú ya te has elegido. Ya no buscas pertenecer, porque ya te perteneces. Ya no exiges que te entiendan, porque tú ya te entiendes. Y eso basta, más que suficiente. Es abundancia interior, es dignidad en estado puro, es fuerza silenciosa que no se impone, pero tampoco se somete. Séneca lo dijo de forma brutalmente clara. Es esclavo quien vive pendiente de la opinión de los demás. Y tú ya no eres esclavo. Has soltado las cadenas invisibles de la validación. Has cortado el hilo que te ataba al juicio ajeno. Has descubierto que la libertad no es hacer lo que quieras. Es no tener que complacer para sentirte valioso. Y eso, amigo mío, es la forma más profunda de poder. Quizá no todos te sigan. Quizá incluso pierdas a algunos por el camino. Pero también ganarás algo más grande, tu centro, tu eje, tu presencia. Y desde ahí, todo lo demás se ordena. Tus decisiones, tus relaciones, tus prioridades. Ya no actúas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no reaccionas, respondes. Ya no sobrevives, habitas. Porque has entendido algo que pocos comprenden: no tienes que hacer más para valer. Solo tienes que recordar quién eres. Y cuando lo recuerdas ya no te urge probarlo. No necesitas gritarlo, colgarlo en redes, justificarlo en conversaciones. Simplemente lo vives. Y quien sepa ver, lo verá. Y quien no, no importa. Porque tú ya no necesitas convencer. Has renacido. Y esa es la victoria más íntima, más silenciosa y más auténtica de todas. El regreso que no sucede porque ya no eres el mismo. Hay partidas que no se anuncian. No hay palabras finales ni explicaciones largas. Solo una ausencia que se alarga en el tiempo y que no vuelve a ocupar su antiguo lugar. Pero lo curioso es que esa ausencia no siempre duele como uno imaginaba. Porque a veces, cuando alguien se va de una relación, también se va de una versión antigua de sí mismo. Y en ese viaje hacia adentro ocurre algo inesperado. No solo se deja atrás a la otra persona, también se deja atrás la necesidad de volver. ¿Qué sucede cuando ella, la persona que alguna vez fue todo, regresa? Tal vez lo hace con nostalgia, con esa mirada que antes te debilitaba, con palabras que antes esperabas como agua en el desierto. Pero esta vez, tú ya no esperas. No porque haya rabia, no porque haya rencor, sino porque el hombre que ella dejó atrás ya no existe. Quien está ahora frente a ella es un hombre distinto, uno que ya no necesita ser elegido para sentirse suficiente, uno que ya no gira en torno al deseo de otro, uno que ha entendido que no volver también es un acto de amor propio. Y eso es lo que a veces más desconcierta al otro, el hecho de que no vuelvas, no como venganza, no como castigo, sino porque simplemente no puedes. Porque te fuiste tan hondo en ti mismo que encontraste una calma que no sabías que existía. Porque construiste una vida en silencio, sin dar explicaciones, donde aprendiste a estar contigo sin mendigar migajas emocionales. Porque ya no se trata de demostrar nada ni de ganar de nuevo algo que alguna vez perdiste. Se trata de habitarte con dignidad. La ausencia de regreso no es indiferencia, es evolución. Es una transformación silenciosa que se cocina en los días donde nadie te ve, en los atardeceres, donde todo dolía y sin embargo resististe. En las noches donde querías escribir pero no tenías a quién. En los cafés solos que antes sabían a soledad, pero hoy saben a libertad. El que no vuelve no es que olvide, es que entendió. Entendió que algunas personas son parte de un capítulo que se cierra, y que reabrirlo por costumbre o por nostalgia sería traicionarse a uno mismo. Durante mucho tiempo creíste que necesitabas que ella te viera, que te reconociera, que dijera: me equivoqué. Pero hoy comprendes que el verdadero reconocimiento era verte tú, sin necesidad de que alguien más lo hiciera.
Ya no necesitas su aprobación para sentirte valioso. No te defines por si vuelve o no vuelve. Tu valor no está en el espejo de sus ojos. Está en tu presencia, en tu mirada serena, en tus pasos firmes hacia una vida donde tú decides quién entra y quién ya no. La paradoja es que cuando ya no necesitas demostrar tu valor, es cuando más evidente se vuelve. No haces ruido, no reclamas, no suplicas, solo sigues caminando, y eso es lo que incomoda, lo que desconcierta, lo que a veces atrae más que 1000 palabras. Porque la verdadera transformación no necesita ser explicada. Se percibe, se siente, se respira en la forma en que hablas o en el silencio que eliges. Epicteto decía que el que es sabio no se amarga por lo que no controla. Tú no controlas si alguien regresa o no, pero sí controlas qué haces con tu vida mientras tanto. Elegiste no quedarte detenido esperando. Elegiste avanzar, y en ese movimiento silencioso pero firme, se revela el tipo de hombre en el que te has convertido. Uno que ya no necesita probar su valía, porque ya la habita. ¿Recuerdas cuánto dolía al principio? Cada minuto era una lucha entre resistir y correr detrás. Cada noche una pregunta sin respuesta. ¿Volverá? ¿Pensará en mí? ¿Y si le escribo? Pero lo que realmente cambió no fue ella. Fuiste tú, porque aprendiste a soltar la necesidad de cierre, la necesidad de explicación. Te diste cuenta de que la verdadera paz no venía de lo que ella dijera, sino de lo que tú decidías aceptar. Y aceptaste que algunas personas te enseñan más al irse que al quedarse. Ahora cuando miras atrás, no lo haces con rabia, sino con respeto. No con deseo, sino con gratitud. Porque gracias a esa ausencia te hiciste presente en tu propia vida. Gracias a ese silencio, escuchaste por fin tu voz interna. Gracias a ese no regreso floreciste en otro lugar, en otro tiempo, con otra visión de ti. Porque el que se transforma ya no cabe en los lugares donde antes se sentía pequeño. No es fácil llegar hasta aquí. No es un camino rápido ni libre de recaídas. Hay días en que aún duele. Días en que la memoria insiste en revivir momentos, gestos, miradas. Pero incluso en esos días, no vuelves. Porque sabes que lo que está en juego no es el pasado. Es tu paz. Es tu libertad. Es tu versión más sobria, más madura, más consciente. Aquella que no necesita ser vista para existir. Aquella que ya no negocia su dignidad por compañía. El regreso que no sucede no es una puerta cerrada con violencia. Es una puerta que quedó atrás mientras tú caminabas hacia otra dirección. Ella puede volver, sí. Puede escribir, puede buscarte, puede sonreír como antes. Pero tú ya no eres el de antes. Y eso lo cambia todo. Porque cuando cambias desde el centro, todo lo demás pierde el poder de arrastrarte. Porque cuando has hecho las paces contigo, ya no necesitas guerras con nadie. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿por qué no volviste?, puedes responder con calma, porque me fui tan profundamente que me encontré. Y en ese encuentro descubriste que la vida no siempre da segundas oportunidades con las mismas personas, pero sí te da infinitas oportunidades de ser alguien mejor contigo. Y es que no todos los regresos son necesarios. Algunos son simplemente una tentación del ego, un deseo de demostrar que aún podemos ser elegidos. Pero cuando ya no necesitas ser elegido, cuando te has elegido a ti mismo una y otra vez, en los días de duda, en las horas de silencio, entonces descubres que no hay premio más valioso que tu propia coherencia. Regresar a algo que te rompió es muchas veces volver a olvidarte de ti. Y tú has trabajado demasiado en tu reconstrucción como para desarmarte de nuevo por nostalgia. Mucha gente no entiende esto. Te ven y piensan que sigues siendo el mismo. No saben lo que has vivido por dentro. No ven las cicatrices que no se notan pero que te enseñaron a caminar con más firmeza. No comprenden que no es orgullo ni venganza. Es conciencia. Es un nuevo nivel de respeto por ti mismo. El silencio con el que vives ahora no es vacío. Es presencia. No es indiferencia. Es elección. Porque ahora eliges tu paz antes que el drama. El equilibrio antes que la intensidad sin dirección. La verdad antes que la ilusión de lo que pudo ser.
Marco Aurelio escribió: la tranquilidad perfecta consiste en el orden de la mente, y ese orden tú lo has ido construyendo pieza a pieza a partir del caos que quedó cuando todo se derrumbó. Ya no necesitas cerrar el círculo con palabras externas. Lo cerraste con acciones internas, con pequeños actos diarios de amor propio, con decisiones silenciosas que poco a poco te devolvieron el poder que habías entregado sin darte cuenta. Hubo un tiempo en que soñabas con que ella regresara, que te mirara con otros ojos, que entendiera lo que perdiste, pero ahora comprendes que el que más ganó fuiste tú, porque perdiste a alguien, sí, pero te encontraste a ti, porque lo que no sabías era que en ese abandono también había una liberación, una oportunidad para verte sin filtros, para descubrir el hombre que eres cuando nadie te sostiene desde afuera. Y ese hombre es distinto, es más sobrio, más claro, más silencioso tal vez, pero más auténtico. Ya no tienes la necesidad de impresionar, ni de explicar tu evolución. Quien la ve bien, quien no tan bien, porque tu camino ya no depende de la mirada del otro, sino de la dirección que tú eliges con cada paso. Esa es la fuerza tranquila del que ha sanado. No grita, no exige, no ruega, solo avanza, con calma. El amor propio no se construye de la noche a la mañana. Se cultiva en las decisiones difíciles, en decir no cuando aún amas, en cerrar puertas que aún deseas abrir, en sostenerte firme cuando todo dentro de ti tiembla. Pero al otro lado de ese dolor hay una versión tuya que te espera, una que no está basada en el miedo a la soledad, sino en la plenitud de la compañía contigo mismo. Es curioso cómo cambia todo cuando dejas de esperar. Ya no revisas el teléfono con ansiedad, ya no buscas señales donde no las hay, ya no interpretas silencios como castigos, los ves como espacio, como oportunidad, como descanso, porque entiendes que no todo lo que se va debe volver, y que muchas veces lo que parecía una pérdida era un regalo disfrazado. Volver atrás sería traicionar tu nuevo camino, no porque ella no valga, sino porque tú ya vales demasiado como para regresar a donde ya no creces. Hay amores que enseñan con su presencia, otros con su partida, y los más valiosos, con su ausencia permanente. Porque esa ausencia se convierte en un espejo donde ves con claridad lo que necesitas, lo que mereces, lo que nunca más aceptarás. Has aprendido a leer entre líneas, a reconocer cuando una disculpa llega demasiado tarde, a sentir sin aferrarte, a mirar sin quedarte atrapado. Y sobre todo, has aprendido a no perderte de vista a ti mismo, porque ya no vuelves no por dureza, sino por claridad, porque no necesitas demostrar tu valor, ya lo habitas, y eso, querido oyente, es lo más estoico que puede hacer un hombre, no necesitar demostrar nada para ser profundamente libre. No necesitas una escena final para cerrar el ciclo, no necesitas una conversación pendiente, ni un té extraño de último minuto. Lo que necesitabas ya lo tienes: tu centro, tu serenidad, tu autonomía emocional. Ella puede regresar, sí, pero el que fue ya no está. Y eso no se dice con rencor, se dice con paz, porque entendiste que hay caminos que solo se recorren una vez, y hay decisiones que, aunque duelan, son sagradas. No volviste porque no hacía falta, porque el hombre que se fue no lo hizo por capricho, se fue porque tenía que encontrarse. Y cuando uno se encuentra, ya no regresa a donde se perdió. Y ahora que sabes todo esto, te das cuenta de la fuerza silenciosa que has cultivado. No es la fuerza del que grita, ni del que exige. Es la fuerza del que comprende, del que acepta, del que elige desde la madurez, no desde la carencia. Y en ese elegirte día tras día te has convertido en un hombre difícil de olvidar, pero imposible de arrastrar. Así que la próxima vez que la vida ponga frente a ti una puerta del pasado, mírala con respeto y sigue caminando, porque tu historia ya no está escrita allí. Está en el presente que construyes cada día, y en el futuro que por fin ya no tiene que ver con volver, sino con avanzar,
Así que, si has llegado hasta aquí, tal vez ya lo sabes. Ya no necesitas demostrar tu valor, porque lo reconoces, porque lo habitas y porque en algún momento dejaste de buscar validación afuera y comenzaste a darte todo lo que antes esperabas que otros te ofrecieran. Ese es el verdadero renacimiento, no uno visible ni escandaloso, sino silencioso, íntimo y profundo. Has comprendido que no volver también es una elección, que cerrar la puerta no es un acto de rencor sino de amor propio, y que el verdadero crecimiento no hace ruido, solo se nota en cómo caminas, en cómo respondes, en cómo eliges, sin justificarte. Esa es la libertad que nace del estoicismo, la que no necesita pruebas ni testigos porque se sostiene desde dentro. Y ahora, es momento de llevar esto a tu vida, no mañana, no cuando las cosas mejoren. Empieza hoy, empieza contigo. La próxima vez que sientas esa tentación de regresar a lo que ya superaste, recuerda quién eres ahora. Recuerda todo lo que tuviste que atravesar para volver a ti. Y elige con calma, elige con conciencia, elige con dignidad. Te invito a hacer algo pequeño pero poderoso. Guarda unos minutos al final del día, solo para ti. Pregúntate, ¿estoy actuando como el hombre que ya no necesita demostrar nada? Y si la respuesta es no, no te castigues, solo ajusta, solo afina, solo vuelve a ti, porque volver a ti siempre será el único regreso que vale la pena. Si este video te habló, si alguna frase resonó contigo, suscríbete, no por mí, sino por ti, porque este espacio existe para recordarte lo que ya sabes, pero a veces olvidas que mereces paz, claridad y respeto. Y todo eso empieza contigo. Déjame un comentario. Quiero leerte. Quiero saber si tú también has vivido ese tipo de renacer donde sin gritar simplemente te alejaste y nunca más volviste a ser el mismo. Tu historia también puede inspirar a otros. Y si este mensaje te tocó, te invito a ver el siguiente video. Allí exploramos cómo transformar el dolor en propósito y cómo el silencio puede convertirse en tu mayor herramienta de poder interior. Nos vemos allí, porque tu camino estoico apenas comienza.